Listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, bueno, la idea es básicamente, como dijimos, hacer consultas. Sí, pero que haya duda, teórico, práctico, cuéntenme. ¿Les parece? A ver, después le hacemos por tema, así va a ser un poco más ordenado, por guía. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos yendo, todos. Bueno, a ver. Si les parece, arranquemos por la práctica 4 era, ¿no? Por la 4 por la de modelos de nacimiento-muerte, procesos de nacimiento-muerte. Dale. Cuéntenme si hay dudas ahí. ¿Hubo alguna polémica, entre comillas, ahí en el video, en el video en el que hablamos de la segunda parte de esa clase, sobre el caso no homogéneo, cuando las matrices conmutaban, cuando no conmutaban, pero bueno, cualquier cosa, mírenlo ahí si les interesa o si alguien de los que me consultó está acá y quiere preguntarme algo, me dice. Pero bueno, en general, de todo ese tema de la práctica 4, que ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Está claro? ¿Alguien quiere consultar algo? Yo tengo una pregunta muy tonta. Perdón. Sí. No, ¿Sí? no, no pasa nada, consultamos Ah, primero. que una vez, pero no termino de entender lo de la condición inicial. Como el punto, ya te digo qué punto, que te pedía, que te da el X sub 0 y te dice escribir las condiciones iniciales. No lo logro entender. Cuando escribimos el sistema de ecuaciones, digamos, Sí, el sistema sí, pero a ver, voy a buscar el ejercicio de la guía. A ver. Perdón, antes, ¿yo soy el único que te escucha bajito o...? ¿me escuchan bien o se escucha bajo? Yo hoy estoy hablando en un Yo lo teléfono escucho normal. bien. Tipo normal, como siempre. Sí. Ok. Ah, bueno, trato de volver a entrar entonces, a ver si es un Dale, problema de... dale. Dale, salí y entramos. Como el tipo el 4 cualquiera que, Que te pide escribir. claro, que dice con X sub 0 igual a 0 y O el escribir el otro que sistema dice de x, ecuaciones. o el otro que dice x igual a 1 y así. Sí, Y escribir el sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias. Ok. Entonces, pensemos en el 4. Dice proceso de nacimiento y muerte homogéneo con tasas constantes. O sea, es de nacimiento y muerte, las dos cosas. sí. Homogéneo y tasas constantes. Recuerdo, una vez más, esto para que esto me decía dos cosas diferentes. ¿Sí? Ahora, bueno, esto me decía dos cosas diferentes. Homogéneo, ¿qué sería? Pues yo tengo las tasas, en el caso general yo tenía estas cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese era como el caso más general de un proceso de nacimiento-muerte. Donde estas cosas van en bueno, abajo de la diagonal, arriba de la diagonal, y en la diagonal lo que haga falta para que sume cero las columnas. ¿Qué significaba homogéneo respecto a estas cosas? Que eran constantes ¿En qué sentido? No dependen de quién. del tiempo. Del tiempo, exacto, ¿no? Homogéneo significa se me va el dt, ¿sí? No varían con el tiempo por el tiempo en sí. Pueden variar en el tiempo, pero no varían por culpa, a causa del tiempo, ¿sí? Varían a causa de qué? A causa de que va cambiando el estado del proceso. O sea, en vez de variar por el tiempo, varían digamos, por las variables, ¿sí? Por los valores, por el valor que tenga en el estado en el que está el proceso en cada momento. Obvio que va a variar a lo largo del tiempo, pero no es consecuencia del tiempo. ¿Se entiende? Eso es la homogeneidad. Algo no homogéneo podría ser, y bueno, qué sé yo, cuando algo que tenga que ver con, por ejemplo, atención al cliente, y no va a ser lo mismo a las 12 de la noche que a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Sí, eso tendría que ver con, ahí uno tendría algo no homogéneo. ¿Qué significa tasas constantes? Son siempre las mismas, tanto lambda como U.
hacia la muerte. O sea, no depende de lo que acá le llamamos K. Está de la columna, creo que era. Claro, o sea, básicamente, la tasa de nacimiento no depende de si en este momento el proceso vale 0, vale 8 o vale 100. ¿Sí? La tasa de nacimiento siempre es la misma. Y la tasa de muerte no es lo mismo para la tasa de muerte. Obvio que cuando uno dice nacimiento y muerte y lo empieza con nacimiento y muerte, probablemente su puesto no tenga sentido. Si hay muchas personas, van a ser mucha gente. Si hay poca gente, van a ser poca gente. Pero en otro contexto, donde se aplican estos modelos, sí tiene sentido que la tasa de nacimiento o la tasa de muerte, o ambas, sean constantes. Entonces, no dependan del estado del proceso. O sea que lo que significa acá tasas constantes es que directamente pongo lambda y mu en vez de lambda k y mu k. Bueno, el ejercicio este me dice que lambda es 2 y mu es 5. Mu es 5 con x0 igual a 0. ¿Sí? Y este es como el dato inicial. Siempre está bueno, antes de hacer cualquier cosa, igual pensar qué va a pasar con este proceso. Pues con la tasa de muerte que es mayor que la de nacimiento. ¿Qué les parece que le va a pasar al proceso? Y que en la diagonal principal de la matriz siempre vas a tener negativos. Eso sí, pero igual siempre, porque vos pensás que siempre tenés, los otros son positivos, o sea que para que sume 0 tiene que ser negativo sí o sí. Pero en todo caso va a ser más negativo. Pero, ¿qué significa digo, para las trayectorias del proceso? O cómo Tiene una distribución estacionaria. es una distribución estacionaria eso, porque digamos, es como no se me va a ir al infinito. Porque en promedio, a largo plazo, siempre gana la muerte. Suena tremendo. Siempre gana mu, ¿sí? Entonces va para abajo. Lo cual no quiere decir que en un momento el proceso llegue a 0 y se quede quieto, ¿sí? Porque si yo tengo un lambda 0, ¿sí? Y acá estoy asumiendo que existe lambda 0, al decir que todos los lambda son 2. O sea, si yo tengo un lambda 0 positivo, y acá estoy asumiendo eso cuando digo que lambda es 2, puedo, aunque el proceso esté en 0, de la nada puede nacer algo, podríamos decir, ¿sí? O sea, digamos, obviamente esto se aplica en ciertos contextos y en otros contextos no. Pero acá estamos asumiendo que si el modelo está en 0 puede aparecer algo y de hecho estoy partiendo de 0. O sea que las trayectorias está en 0, va a subir a 1, por ahí baja de vuelta a 0, puede subir a 1 y subir de vuelta a 2, pero después va a bajar y siempre puede volver a subir la trayectoria, pero no se me va a disparar, como pasaría si si lambda fuera mayor a mu. ¿Se acuerdan? O sea que la condición para que hubiera la distribución estacionaria, como dicen acá, era que mu fuera mayor que lambda. Por esto que hacíamos esa suma infinita, donde una serie geométrica donde la razón o el ratio de la serie geométrica era lambda sobre mu. Y para que converja necesito que esto sea menor a 1. ¿Ok? Digo, Una pregunta muy rápida. Bueno, viste que como tenemos tasas constantes y homogéneas, en realidad no, lambda 0 es igual a lambda 1, es igual a lambda 3 y demás. Si yo cuando armo la estructura de la matriz el operador infinitesimal, le pongo lambda 0, lambda 1 y demás, no está mal, ¿no? O sí no le tengo que poner su índice a lambda. No está mal. Después cuando quieras hacer cuenta, en todos esos lambda algo y mu algo vas a poner 2 y 5. Claro, yo lo aclaré de antes, pero en realidad lo que si vos me decís, mira, te conviene no ponerle su índice, no se lo pongo, es por cómo lo ponés vos, qué sé yo. Incluso podés poner, la estructura es esta, lambda 0, ¿verdad? Incluso podrías poner dt, y después decir, como es homogéneo no depende de t, como es constante no depende de su índice, así que le pones que además eso es igual a lambda mu, digo, si lo querés explicar más completo podés hacer eso. Y después igual le vas a poner 2 y 5 y te va a quedar la misma matriz. Eso está clarísimo. Sí, está bien. Bueno, tal vez lo mejor es no ponerle su índice y listo porque va a quedar más claro. Sí, o poner las dos si querés, pero bueno, también es lo mismo. Gracias. O sea, pero básicamente, ¿qué tendríamos? Que abajo de la diagonal irían, o sea, la estructura, como dice acá Cecilia, acá sería lambda 0, lambda 1, acá sería lambda 2, ¿sí? Pero bueno, en el fondo yo después puedo decir, todos esos son lambda. Así que pónganlo como les guste o pongan que esto es igual a lo que sea. Entonces, bueno, acá tendríamos 2, 2, 2. Acá tendríamos 5, 5. Y acá, ¿qué vamos a tener? En este. Menos 2. Menos 2 porque quiero que la columna sume 0. Y a partir de ahí, igual los de la diagonal, los que siguen van a ser ¿cuánto?
-7. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una ¿Qué pregunta, significa? creo que, Ah, perdón. Sí, decime. o sea, nunca llegué a entender muy bien por qué querés que las columnas sumen cero. No, es una propiedad, a ver, con nosotros como lo estamos armando, es una propiedad que probamos que la matriz tiene. ¿Sí? Salida de que si vos tenés una distribución estacionaria, bueno, ahora no me acuerdo cómo salió, pero lo vimos en la clase teórica. Ahora lo pienso un cachito y lo hacemos, si no. Pero era una propiedad que tiene la matriz, ¿sí? Que la vimos y que somos cero. Entonces, para Sí, sí, armar sí, sí. fácil, sí, tiene eso. Cuando vimos la interpretación de estas cosas, que básicamente es como por unidad de tiempo, cuando el periodo de tiempo es muy chiquitito, cuánto en promedio sube y cuánto en promedio baja el proceso, estos tienen una interpretación más clara y estos menos de acá tenían una interpretación que, bueno, venía de todo de la cuenta, que tenía que ver con que esos eran los únicos en los que al armar la derivada uno les restaba los unos de la identidad y por eso quedaban negativos. Después hicimos una interpretación de ahí, pero no es que tenga una interpretación de sí el número este. ¿Sí? Los que tienen interpretación son este y este es una consecuencia de esos otros dos. ¿Sí? De alguna manera, si querés, en realidad lo que estaríamos diciendo es que vos tenés, a ver, por unidad de tiempo, en un periodo de tiempo muy chiquitito, el proceso tiene como una cierta probabilidad de subir, una cierta probabilidad mayor de bajar, y este sería como el complemento. Y todo lo otro, todo lo que queda, que es la probabilidad de que se quede quieto en ese periodo de tiempo. ¿Se entiende? Ok, ahí estoy viendo la demostración que decías en la carpeta y sí, o sea, como que, Escribís PDT menos I sobre PDT más sí, 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 H menos I por PDT. Sacás la PDT o sea, esto lo escribís como PDT por PDH. Sacás el PDT y te queda PDH menos I sobre H, que el límite sería la derivada del cero, el límite cuando H tiende a cero, y esa es la matriz que llamamos Q. ¿Sí? sí, sí, sí. Y estos negativos se presentan acá de que en esta PDH, que son probabilidades, a los que no estén en la diagonal les está restando cero, y por eso te quedan positivos. Y a los que están en la diagonal les estás restando Le 1. está restando. Entonces, como son Claro, probabilidades, te claro, quedan negativos cuando restas 1. claro. Teniendo viene de ahí. O sea, como que, igual estos ya no son probabilidades, insisto, son como probabilidades promedio por unidad de tiempo para periodos muy chiquitos. ¿Se entiende? Es como una aproximación lineal de por cada unidad de tiempo cuál es la probabilidad de que suba o de que baje. Pero solo vale como una derivada, como aproximación solo vale para infinitésimos, digamos. Entonces, como que esta probabilidad promedio la tenés que pensar como que está ok y esta como que hay que sumarle un término, ¿sí? Que viene de ese 1 que le restamos acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Vale? Entonces, si nos Perfecto. ponemos, por ejemplo, en la segunda columna, sería como, estando en el momento 1, la probabilidad de como morir. Comillas, ¿no? Claro, esta probabilidad es 5 y de Por cada unidad de tiempo, por cada unidad. Ok, tiene sentido una probabilidad de 5, ¿sí? Pero sí, 5 por cada unidad de tiempo, que si tu intervalo de tiempo es 0,001, te dice que la probabilidad es aproximadamente 0,005, la de perfecto. muerte. Y es aproximadamente 0,02 la de nacimiento. Nacimiento, perfecto. Y el 3 restante, que sería como 10 menos 7 acá, ¿sí? El 3 restante es la probabilidad de que no pase nada. ¿Se entiende? Pero siempre hay que pensarlo como multiplicado por una unidad de tiempo muy chiquitita. ¿Se entiende? Por un delta t muy chiquito. Esa sería la Perfecto. interpretación de estas cosas. Cuando estoy, perfecto, es eso. Cuando estoy parado acá, la probabilidad de subir, bajar o quedarme quieto. Siempre pensando que que haga el lugar como el complemento. ¿Está claro? No es fácil la interpretación de esto, ¿eh? O sea, no se crean que yo le encontré la vuelta en un instante, pero bueno, con el tiempo uno se va acostumbrando a pensar en esto. Es la misma, digamos, tiene la misma dificultad que la noción de densidad de probabilidad. Al principio cuesta no pensarlo como o sea, entenderlo porque uno dice, pero es una probabilidad, entonces es 2,7. No, es la probabilidad, si vos tomás un intervalo en el eje X de longitud muy chiquita, por ejemplo 0,01, y tu densidad de probabilidad es 2, quiere decir que la probabilidad de que caiga en ese intervalo es aproximadamente 0,002. Eso es lo que significa la densidad de probabilidad.
Acá es una idea similar. ¿Sí? Que bueno, que son las dificultades de pasar de lo discreto a lo continuo. ¿Se entiende? Bueno, entonces esta matriz va a ser así. Acá sabemos que después tenemos ceros. Acá es 0, acá es 0. Si quieren pongamos un par más para que quede un poco más claro. 0, 0, 5 menos 7, 2. Bueno, esto sigue, sigue y sigue. ¿Ok? Esa sería la matriz Q. ¿Estamos? A ver. Entonces, vamos a responder la pregunta inicial. Igual esto, medio que empecé a hablar de otras cosas porque sabía que si hablamos un poco de todo, iban a empezar a salir dudas conceptuales y eso que está bueno. El punto, lo que me preguntaban acá era, cuando me piden dar la expresión del operador infinitesimal, Q, que acá está, y escribir el sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias del proceso con sus condiciones iniciales. Recuerden para esto que básicamente estamos diciendo que P' de t es igual a Q por P de t, ¿sí? Donde P acá es la matriz de probabilidades de transición, y si yo a eso lo multiplico a derecha por P de 0, ¿qué me queda? A ver, pues, ¿qué es lo que habíamos hecho en el ejercicio 3? No, en el 2. En el ejercicio 2 que les dice probar tal cosa que básicamente sale diciendo, y si yo acá pongo P' de t por P de 0, igual a Q por P de t por P de 0, ¿sí? ¿Y qué es esto? P de t matriz por P de 0 vector, es decir, distribución inicial. Sí, la distribución. P de t vector, ¿no? Es la distribución, la distribución en el momento t. Y esto es la derivada, pues si yo esto lo derivo, esto es constante y esto es la derivada. O sea que esto es la derivada de P de t vector. ¿Sí? O sea que la relación que tenemos, que es la que nos termina dando las ecuaciones, es esto, P' de t igual a Q por P de t. Esto es básicamente lo que había que hacer en el ejercicio 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y recordemos qué es lo que había dentro de P de t vector. En P de t vector, yo tengo las probabilidades de cada uno de los estados, de 0 en adelante, que en este caso es el rango del proceso, en el momento t. O sea que el primer elemento de P de t vector es P sub 0 de t, el segundo es P sub 1 de t, y así. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos por último, sí, que P sub k de t representa la probabilidad de que, eso tengo que pensar siempre, pero no escribirlo mal, obviamente que la t es el subíndice, xt se igual a k. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Q por P de t, y eso es P' de t. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el primer elemento de P', que es P0', de P', P' sub 0 de t, es igual a ¿cuánto? Ahora, la matriz Q por P de t. Primera fila por medio columna. Entonces es menos 2P sub 0 de t más 5P sub 1 de t. Después si quieren lo acomodan distinto, pero sería esto. Estamos, esa es la inicial, que es la que es distinta a las demás, porque no tiene el menos 7, digamos. Y a partir de las que siguen son todas, siempre son 2, menos 7, 5, 2, menos 7, 5, y así. O sea que podemos decir en general, para acá, a partir de 1, P' sub k de t. A ver, escribamos, voy a hacer lío, así que escribámoslo para 1 y después le cambiamos el 1 por su índice. P'1 de t es Q por esto. 2 por P0 de t, menos 7 por P1 de t, más 5 por P2 de t. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Si hay alguna duda? Bueno, Hasta ahí perfecto. bueno, si lo escribimos en genérico para acá, Perdón, para una pregunta. El P que tiene
el que tiene la comilla esa arriba. El 1 significa la primera fila, ¿no? O sea, la segunda fila sería en este caso. O sea, vos tenés PDT, lo explico como una subparte. Vos tenés PDT, es P' de T, es lo mismo pero con las derivadas. O sea, sería P'0 de T, P1' de T, y así. Entonces vos decís, el primer elemento de este vector es P0' de T, ¿sí? Y eso es igual al primer elemento de Q por P, que Q por P, el primer elemento es la primera fila de Q por toda la columna. ¿Se entiende? Sí, Y después, sí, el sí. segundo elemento del P' es P1'. Y entonces agarras la segunda fila por esto, y así. ¿Se entiende? Gracias. ¿Se logró? Buenísimo. Entonces, si lo pongo con K, y acá pongo P' acá sería K menos 1, acá sería K, y acá sería K más 1. ¿No? K más 1 de T. Esto para K mayor o igual a 1. Que fíjese que es bastante feo este sistema en este sentido. Nosotros sabíamos cuando hicimos, el único ejemplo que hicimos, la demostración, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El de Poisson. El de Poisson. Exacto. Que en este contexto sería proceso de nacimiento puro, homogéneo, con tasa constante. El que hicimos de Poisson, al no tener muerte, y en general es lo que pasa con los procesos de nacimiento puro, al no tener tasa de muerte, solo de nacimiento, siempre yo acá tengo un K, y acá nunca me aparece un K más grande. ¿Sí? Entonces, en el primero yo tengo solo 0. Y eso es una ecuación diferencial que puedo resolver. En el segundo, solo tengo el anterior, que ya lo encontré, y el mismo. Entonces me queda otra ecuación diferencial que puedo resolver. Acá es como que siempre tengo una cosa que todavía no encontré. ¿Se entiende? Y por eso tal vez no podemos encontrar la solución de esto. Y fíjate que en este caso, de hecho, lo único que estudiamos fue la solución estacionaria. ¿Ok? Fíjese que tiene como... Seguramente se podría buscar una aproximación si uno asume, como es razonable, que cuando K es cada vez más grande, ¿sí? ¿Qué le pasa a estas probabilidades? Que son la probabilidad de que en un cierto momento el proceso esté en un K muy grande. ¿Tiende a cero o no? Y tiende a cero, claro, porque si tenemos que la tasa de muerte es mayor que la de nacimiento, tiene que pasar algo extraordinario para que el proceso llegue a 1000. Tiene que producirse un montón de nacimientos sin muertes en un contexto donde en realidad es mucho más probable la muerte que el nacimiento. La verdad que suena horrible hecho todo así. Más en pandemia. ¿Se entiende? O sea, lo razonable es que esto tienda a cero. ¿Sí? O sea que tal vez uno puede hacer como una aproximación numérica, pero bueno, es un lío, no vinimos a eso, ¿ok? Pero fíjense que en este ejemplo justamente no estudiamos la solución, sino solo la solución estacionaria. ¿Y por qué? Porque acá no se puede hacer la recursividad que hicimos en su momento, ¿sí? Después hay otros donde podríamos haberlo hecho y no lo hicimos por una cuestión de tiempo y de contenidos, pero que si van a la bibliografía, ahí está el procedimiento para llegar a la solución. Entonces, bueno, yo solo que lo quería marcar para que vean, digamos, la diferencia con otras cosas que vimos. Pero ese sería el sistema y ahora vamos a la pregunta que era la de las condiciones iniciales. Yo quiero decir, esto es fácil, perdón. Yo estoy dando la ecuación de P de 0', y quiero decir cuánto es P sub 0 en T igual a 0, que es el momento que lo toma como inicial. Y quiero decir también cuánto es P sub K, en general, de 0, cuando K es mayor o igual a 1. Entonces tengo que pensar... O sea, ¿sí? la probabilidad de estar en el estado 0 en el momento 0. Claro, si yo voy a esta definición, P de 0 es la probabilidad, eso siempre hay como que darlo vuelta, pero es la probabilidad de que x0 por este 0 sea igual a 0 por este 0. ¿Y eso la probabilidad de cuánto es? Me dicen, 1. claro, me dicen que x0 es 0. Sí, o sea, como que compruebo. ¿Qué significa esto? Que lo puedo pensar como variable aleatoria constante, digamos, ayúdenme, degenerada, ¿sí? Y también lo puedo pensar, muchas veces las igualdades en probabilidad se leen como igualdades con probabilidad 1, es decir, como que, porque vieron que existe, a ver, que una variable sea 0
Me estoy poniendo un poco técnico, por ahí me estoy yendo del tema, pero no importa. Van a dedicarse a esto, bánquensela. Clase 1. ¿Qué es una variable aleatoria? Los maté. Alguien se debe acordar. O sea, siendo mega técnico, es aquella donde existe un espacio de probabilidad. El espacio de probabilidad está compuesto por eventos. Sí. Para que me está tomando examen, me pongo nerviosa. Ahí veo que alguien también estaba escribiendo algo. Igual, digamos, sí, obviamente tengo un espacio de probabilidad y todo eso, y una vez que tengo eso, ¿qué puedo definir? Una variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Una función con alguna característica particular, pero muy genérica igual, con dominio del espacio muestral y que va a los reales, o bueno, en realidad podría ir a otro lado y generalizar el concepto de variable aleatoria a variables aleatorias complejas o vectores o lo que fuera. Pero básicamente eso es una variable aleatoria, ¿sí? Hay que excluir las que no cumplen una condición que igual es de genérica. ¿Sí? Tiene que ser una cosa una función medible en términos de teoría de la medida. Fuera de eso, ¿qué significaría decir que x es igual a 0? Bueno, hay dos interpretaciones posibles. Una es básicamente pensar que es la función constantemente igual a 0. ¿Sí? Es decir, es la función que para todo omega del espacio muestral, omega chiquito, x de omega chiquito da 0. Es como la función constante. ¿Se entiende? De todas maneras, cuando omega es muy infinito, digamos, por ejemplo, si omega son todos los reales, cosas por el estilo, yo podría definir alguna función que no valga 0 en todos los puntos, sino en casi todos, y en esos puntos donde no vale 0, de todas maneras no acumulan probabilidad. ¿Se entiende? En esa situación, decir que la función es la función constante igual a 0 técnicamente no es cierto, ¿sí? Porque hay puntos donde la función no vale 0, vale 5. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esos casos, lo que sí sigue siendo cierto es que la probabilidad de que x sea igual a 0 es 1. ¿Sí? Porque en todos esos puntos donde no vale 0 no agregan nada. ¿Se entiende? Perdón, Ale, pero ¿por qué poner estaría incompleto si yo lo pienso más sencillo como, bueno, a ver, parto de mi población, de la cantidad de gente que hay en un inicio, que obviamente me están diciendo que es 0, entonces la probabilidad de que x0 en el momento que se hace 0 es... Que las dos son válidas y las dos llevan a lo mismo. Porque en un caso podría decir yo, lo tomo como si querés, como evento que condiciona. Yo sé que x0 es 0. ¿Sí? Y dado que, entonces pasa. O sea que esa interpretación es válida, y yo veo que en ese caso es más fuerte todavía. Yo no estoy diciendo que en este caso esto no sea cierto, al revés. Esto es cierto siempre. ¿Sí? Ya sea que lo interprete como que sí, como que es 0 sí o sí, o como que, bueno, puede en algún punto no dar 0, pero de todas maneras la probabilidad de que dé 0 es 1. ¿Se entiende? A lo que iba con esto, que igual me fui un poco por las ramas, pero bueno, es algo que me interesaba comentarlo, o tenía ganas, qué sé yo, es que esto, lo interprete como lo interprete, siempre en particular implica que esta probabilidad es 1. ¿Se entiende? Si yo lo pienso como que, ok, esa variable aleatoria como función es la función idénticamente 0, obvio que esto es cierto, ¿no? Sí, pero vos agarraste y explicaste y decís, bueno, y va a haber puntos donde no sea 0 y no acumulan probabilidad. Viéndolo en el ejemplo, ¿no? Estás modelizando algo. ¿Cuáles son esos puntos que son distintos de 0? No sé si yo hablo de realidad, no se me hace fácil. Si yo hablo de un ejemplo real, porque piensen que en realidad la realidad nunca es continua. ¿Sí? Siempre es una aproximación. Es más un detalle técnico que otra cosa. Pero que acá viene por el tema de que yo necesito calcular esta probabilidad para poder dar la condición inicial. Entonces, lo piensen como lo piensen de una... Que lo más lógico es pensarlo como que es la función constante, digo. Es muy difícil llevar a la realidad o algo parecido a la realidad este caso en el que no es la función constante, pero igual. Pero el comentario venía que incluso si no lo pienso como una igualdad, ¿sí? de que esta es la variable aleatoria 0, de todas maneras, la otra interpretación posible es esta. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier caso, esta probabilidad cuánto da 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Digo, para ir a lo que nos competía. ¿Sí? Así, bueno. ¿Qué pasa para los k que no son 0? O sea, para k mayor o igual a 1. Yo necesito la probabilidad de que x0 sea igual a k, donde k no es 1.
Misma idea. Si yo pienso como que esto es igual a 0, que es la función que siempre vale 0, obviamente esto tiene probabilidad 0. 0. Porque de hecho este evento, este suceso aleatorio, x0 igual a k, como pensado como eso, como un subconjunto de omega, ¿quién es? Es el vacío. ¿Se entiende? Es el conjunto vacío. Y bueno, tipo, axiomas de Kolmogorov y lo que sea. O sea, esto es 0 seguro. ¿Ok? Pero incluso con la interpretación más débil de que x0 igual a 0 significa esto, x0 igual a cualquier otra cosa es un evento que tal vez no es vacío, pero que igual tiene probabilidad 0. ¿Se entiende? Es muy técnico, porque la verdad que llevar a la realidad esto de un evento que es vacío, que no es vacío, pero tiene probabilidad 0, es muy difícil de interpretar. ¿Sí? Pero bueno, digo, para ir un poco más a los detalles técnicos de la teoría, lo interprete o no lo interprete, la probabilidad de que x0 sea igual, esto me dice que la probabilidad de que x0 sea igual a 0 es 1, y que x0 sea igual a cualquier otro número es 0. ¿Estamos de acuerdo? Por eso las condiciones iniciales son estas. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ahí está. Yo entendí esto, perfecto. Lo único que me agarró es duda como de interpretación. O sea, ¿cómo lo interpreto? Porque yo lo entendía como, bueno, me está diciendo que estoy buscando la probabilidad de estar en el estado 0, en el momento 0, en el estado 0. ¿Y por qué no hay probabilidad? Ah, claro, como a mí me dice que en el momento 0 voy a estar en el estado 0, es imposible que esté en otro estado. O sea, no hay probabilidad de que esté en otro estado. Ahí está, perfecto. O sea, como tenés toda la probabilidad acá, el resto no tenés nada. Ok, perfecto. Vamos. Obvio que si fuera otra condición, después hay algunos que son, por ejemplo, que son procesos de muerte puro. Siguen sonando horribles estas cosas. Pero los procesos de muerte puros, como vos siempre bajás, ¿sí? En realidad no empezás de 0, ¿sí? Empezás de más arriba, ¿sí? Y lo que estudiás es, bueno, en general lo que uno estudia en los procesos de muerte puro es como el tiempo esperado hasta la extinción, se llama, ¿sí? O sea, el tiempo, porque en el proceso de muerte puro, una vez que llego a 0, ¿qué pasa? ¿Cómo son las trayectorias? Bajo, 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 y cuando llego a 0, ¿puedo subir de vuelta? No, ya está, termina ahí. Claro, porque las tasas de nacimiento son 0, así que no puede volver a subir. Entonces, en esos procesos, para que tengan sentido, uno siempre empieza, por ejemplo, x10. No, perdón. X0 igual 10, 100, por ejemplo. ¿Sí? Y uno sabe que esto eventualmente se extingue, y lo que interesa en esos procesos muchas veces es, insisto, esto del tiempo esperado hasta la extinción y cosas por el estilo. ¿Sí? ¿Cómo serían las condiciones iniciales para este proceso? P sub cuánto de 0 igual a 1 y P sub... A ver, y P sub cuánto de 0 igual a 0. ¿No sería P sub 100? De 0, ¿ese qué? En 0 es igual a 1, porque te están diciendo que en X sub 0 estás en el estado 100. Con probabilidad 1. Y claro, y en el resto, K distinto de 100, 0. ¿Se entiende eso? Esas serían las condiciones para un proceso de muerte puro. En los de muerte Perdón, puro, ¿por qué? Sí, perdón. Una cosa. ¿Por qué distinto de... Ah, sí. En los de muerte puro sí se puede actuar por recursión, solamente que empezando del otro lado. En vez de empezar de 0, empezando de P sub 100 y bajo. Por eso, en los de muerte puro ahí vieron que sí, tenemos la distribución del proceso. ¿Sí? Esa es la diferencia. Los complicados son los que son de nacimiento y muerte, porque ahí no pueden ni por el lado para el otro. Sí, decime. ¿Por qué es distinto y no mayor o igual? En realidad todo depende de cómo definas el rango. Si vos estás poniendo que el rango son del proceso, o sea, si estás admitiendo que los estados posibles son los mayores o iguales a 0, bueno, habría que agregar que para los mayores a 100 también pasa esto. De todas maneras, a los efectos, lo que te va a terminar pasando cuando resuelvas el proceso es que la probabilidad de Pk de t es igual a 0 para todo k mayor a 100. Es decir, en todo momento del tiempo, si k es mayor a 100, la probabilidad de estar ahí es 0. ¿Sí? Si vos en realidad achicás, que sea por ahí lo más razonable, porque de alguna manera esto se está diciendo que los k mayores a 100 no están en realidad en el rango, bueno, no tienen probabilidad positiva.
en ningún momento. Entonces, si decís que el rango del proceso es de 0 a 100, listo, ahí no aclaras nada. Y decís para los K menores a 100. Y listo. O menores iguales a 99. ¿Ok? Es según cómo lo interpretes. Puede ser cualquiera de los dos. Estamos, técnicamente, si vamos a la definición de rango que dimos del proceso, que era la unión de los rangos de todas las variables, y como las X, como todas las XT, ¿sí? Su rango no incluye a los mayores a 100, técnicamente en realidad no pertenecen al rango del proceso. Pero es un detalle. ¿Sí? Es un detalle técnico, tampoco es un tema grave. Sí me interesa mucho, sobre todo porque, si bien yo rompo con lo técnico, con los detallecitos, ustedes esto lo tienen que entender bien, pero lo van a usar para modelizar, que con cada proceso piensen esto de cómo van a ser las trayectorias para entender lo que está pasando, ¿sí? Eso les va a ayudar a visualizar mejor lo que está pasando y para qué sirve cada proceso. Ahí veo que alguien quiere preguntar algo. Bueno. ¿Hay algo más de este tema? Te lo pregunto por el micrófono, más rápido. Va a ser más fácil. Si en el parcial llegas a preguntar por ejemplo, la distribución de XT, por ejemplo, del proceso de muerte puro, digamos, bueno, que en este caso sí se puede sacar por recursión. ¿Lo sacamos por recursión o directamente podemos mencionar que tiene, bueno, que en clase vimos que tiene distribución binomial? Yo no la di la demostración, ni les mandé a que la les que si les interesa ver de dónde sale, que está bueno, vayan y lo leen en Velázquez. Pero no, o sea, nosotros lo que usamos acá es el dato teórico, el dato que ya vimos de la clase teórica, de que la distribución es binomial y listo. El único que en teoría les podía tomar es el de Poisson, porque lo vimos, pero bueno, pues llevo 4 horas de clase. O sea, que ustedes también analicen, como siempre los estadisticados me dicen, y la demostración del teorema central del límite, ¿la podés llegar a tomar? Y yo les digo, imagínense, y piensen si yo voy a, o sea, no les voy a decir que sí ni que no, pero piensen si yo voy a tener ganas de corregir 93 demostraciones del teorema central del límite, paso por paso, a ver si pusieron alguna pavada en el medio. Están razonables, pero no, bueno, así que esa sería mi respuesta para las que no vimos, la respuesta no. Y para la de Poisson, mi respuesta sería la misma que la del teorema central del límite. ¿Ok? Perfecto, entonces. Ok, bueno. Y una pregunta, tengo una curiosidad. ¿Por qué, o al menos en economía, ¿no? En el ámbito económico, que cuando hablamos, o sea, cuando queremos hacer cuentas matemáticas, digamos, modelos matemáticos, ¿por qué siempre cuando hablamos de tiempo continuo se emplea la E? ¿O hay un E o un logaritmo? ¿Especial? ¿Qué cosa, perdón? Porque en realidad normalmente cuando vos pasas tiempo continuo estás tomando como un caso límite donde la longitud del intervalo de tiempo tiende a 0, ¿sí? Y hay un montón de límites donde que cuando vos tomás que algo tiende a 0 te da E. El ejemplo más básico tiene que ver, es el del interés compuesto, ¿sí? Que si uno pone, todos hicieron cálculo financiero, seguro que lo saben mejor que yo esto. Que si vos tenés periodos discretos de capitalización, o sea, si ponele que, a ver, pongámoslo con unidades, si esto es un año, ¿sí? Y vos tenés capitalización semestral, y tenés una tasa de interés I, y un capital inicial, lo que sea, vos vas a tener que tu capital, después de los 2 periodos, ¿sí? Que son los 2 semestres, es igual, ahí si esta tasa es nominal, anual, capitalización semestral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea nominal anual con capitalización semestral? Que para saber el interés por semestre tenés que hacer esto dividido 2. Entonces tu capital después de los 2 periodos es C sub 0 por 1 más I sobre 2 al cuadrado. ¿Por qué es eso? Es porque básicamente tu interés por semestre tiene una tasa nominal y ¿cómo se llama? Nominal.
Ayúdenme, ustedes hicieron cálculo financiero. Efectivo. Efectiva, Viva. ¿no? Es decir, es tanto, o sea, como la capitalización semestral y sobre 2 es tanto la tasa semestral nominal como efectiva, ¿sí? La efectiva anual no es esta, sino que es esta. 1 más i sobre 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ahora, si I es mi tasa nominal anual con capitalización trimestral, en total tengo 4 periodos. Después de esos 4 periodos, mi capital es el capital inicial por 1 más i sobre 4 a la cuarta. ¿Sí? Y si lo hago mensual, va a ser sobre 12 a la 12. ¿No? Y estas cosas, de hecho, dan cada vez más grandes. ¿Sí? Con lo cual, la pregunta natural es, si yo capitalizara en intervalos cada vez más chicos y más chicos y más chicos, que a su vez son más y más intervalos de tiempo, lo que estoy haciendo es tomar el límite cuando estoy en infinito. Y de alguna manera termino llegando en el límite como a lo que se llama capitalización continua, que es como si en cada instante del tiempo, obviamente no existe eso, ¿sí? Pero es como si en cada instante del tiempo yo volviera a tipo, reinvertir el monto inicial. ¿Sí? ¿Qué termina apareciendo? Porque uno podría preguntarse, entonces, ¿eso me lleva a un monto infinito? Y la respuesta es no. La respuesta es que ese capital, cuando es con capitalización continua, de ese sub 0 por el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más i sobre n a la n, y una cuantita fácil muestra que eso da e a la i. Y aparece la e, ¿sí? Bueno, en muchas otras cosas aparece la i. Ese es el aéreo, ¿sí? Ese es uno de los motivos, que hay un montón de límites donde la e termina apareciendo, ¿sí? Como límite, como sucesión de, un límite de una sucesión de esas cosas. ¿Se entiende? Y hay otro más. Claro, la tasa de capitalización instantánea sería. Exactamente. O continua. Eso es lo que se usa para, eso es lo que se usaba para resolver la indeterminación, o sea, esa misma indeterminación. Sí, Eso en es realidad, análisis 1, ¿no? en realidad el básico es esto. Esto se puede tomar como la definición de, si querés. Esta tranquilamente se puede tomar, se demuestra que este límite existe, ¿sí? Porque esta asociación es acotada y es monótona, entonces tiene el imperio que dice que existe el límite. Bueno, al límite ese, que no sé cuánto es, le ponemos nombre, E. Y entonces después, para otras que son parecidas, jugás un poquito y te aparece E a largo siempre. ¿Se entiende? Eso es uno de los motivos. Y el otro tiene que ver, el de los logaritmos, tiene que ver, bueno, primero con la E y también tiene que ver con esto. Cuando yo hago... se me fue un poco lo que iba a hacer. Era el logaritmo... Porque vieron, en esto, cuando les aparece estoy empezando a hacer así, ya encima ya sé dónde está esto, pero bueno, no quiero perder tiempo. Bueno, ahora después lo busco y les digo. Tiene que ver con que el logaritmo, muchas veces cuando aparece, es una aproximación de las elasticidades. Me dan como, a ver si esto es lo que quería. Que la derivada del logaritmo de una función, ¿sí? Ah, que está relacionado con el cambio porcentual, era, ¿no? Acaban de que es f' de x sobre f de x, lo que te da es una aproximación del cambio porcentual, o sea, de las elasticidades, digamos, o de la tasa instantánea de variación, sería como la tasa instantánea de variación porcentual. Bueno, pues eso si lo multiplicas por 100, ponele. Porque en realidad esto es como decir, sí, sería aproximadamente, si en vez de tomar la derivada como límite, lo tomas como h chiquitito, sería f de x más h menos f de x sobre h sobre f de x. ¿Sí? Si yo, entonces, si yo multiplico por h, me da que esta f' de x sobre f de x, ¿sí? O la derivada, que es la derivada del logaritmo de la función, por h, es aproximadamente esto, que ni más ni menos que la variación relativa de x a x más h, ¿no? Estoy parado en x, paso de x a x más h, esto es lo que varía la función, esto es lo que valía, esto es la variación relativa, si lo multiplico por 100 es la variación porcentual. ¿Se entiende?
Entonces, eso me da, esta derivada por h me da eso. Sin el h, que es, entonces es la tasa relativa de variación porcentual, la tasa de variación porcentual o relativa por unidad de tiempo para h chiquitito. ¿Se entiende? Por eso se usa a veces la derivada del logaritmo. ¿Sí? Porque me da, en vez de variaciones absolutas, variaciones porcentuales o aproximaciones de eso. Pero, ¿se entiende un poco? En el Sí, fondo sí, pensé que lo perfecto. continuo siempre es una aproximación. Eso es una aproximación práctica. ¿Sí? En vez de ser una cosa discreta muy, muy fea, algo continuo, pero no deja de ser una aproximación. Por ejemplo, cuando tienes datos de series de activos financieros que cotizan en bolsa, muchas veces tiene datos con una frecuencia enorme, ¿sí? Datos cada un minuto. Eso no es continuo, es cada un minuto, es discreto, pero probablemente sea mucho más práctico trabajar con eso, o en algunas situaciones puede ser más práctico trabajar con eso, con un proceso que sea continuo digamos, en el tiempo, que con uno discreto. ¿Se entiende? O por lo menos tengo la posibilidad. Después se ve. Bueno, ¿algo más de esta práctica? Estoy acá con el WhatsApp y el mail abierto esperando que me llegue el turno para una. Me escribí ayer y ya a todo el mundo le llegó y a mí no. Estoy un poco ansioso. Bueno, de la 4 nada, pasemos a la 5. Yo por lo menos de la 4 no tengo más dudas. Bueno, ¿cómo se llama? ¿De simulación algo? Ya habíamos hablado bastante, pero no sé. Algo muy cortito. Sí. Bueno, mira, es más que nada como lo quieras vos en el parcial. Yo cuando uso R para integrar, medio que me baso lógicamente en el uniforme, pero la pregunta en particular es, si yo no tengo los límites de la integral 0 y 1, y por ende tengo que ajustar la densidad para que me dé bien la integral, ¿a vos te interesa que te anote la demostración, o sea, la explicación básicamente? ¿Para qué me perdí? Vos tenés. Nada, o sea, no quiero ser muy explícita porque, nada, lo hice practicando con parciales viejos, pero bueno, viste que hay algunos donde no son menos infinito a más infinito, y hay números concretos. Sí. Bueno, entonces, claro, ahí está, perfecto. La densidad, si vos usás el uniforme, no va a ser 1. Claramente. No. Porque si no te va a dar... Bueno, si yo la voy a cambiar, ¿te interesa que te escriba la No, explicación? sí, o sea, el procedimiento y la justificación, si se hace una sustitución o algo por el estilo, sí. Sí, eso sí me interesa. O sea, que expliquen, porque de hecho, si lo van a hacer en R, me interesa, pero tuvieron que hacer alguna idea, tuvieron que hacer algo, digamos, me interesa por ahí que primero me expliquen teóricamente por qué hicieron lo que hicieron, y bueno, y después además que lo escriban y lo hagan y me pongan el resultado. Sí, pero Claro, o sí, sea, eso sí me interesa. demostraría... Eso sí me interesa. Hay otra cosa, acá vos me estás hablando de agrandar, o sea que es más complicado y sí tendrías que hacer una sustitución. También está el otro caso, que es cuando vos querés recortar. Por ejemplo, vos tenés datos normales, ¿sí? Y lo que querés es la integral de x por, y acá tenés la densidad de la normal. Si esto fuera menos infinito a más infinito, bueno, yo hago el promedio de los datos y listo, ¿sí? Pero si yo quiero de 0 a 2, de alguna manera lo que tengo que hacer es quedarme solo con los datos, quedar entre 0 y 2. Entonces, explicar ese proceso, sí, eso me interesa. ¿Sí? Claro, yo lo que haría, ponele, es mediante ¿viste lo que vimos de la función de indicadora? Estaba por hablar de la función indicadora y no me acordaba si se las había mencionado o no. Pero claro, ahí sería la integral entre menos infinito y más infinito de x por la indicadora que le puse, y o sí, a la indicadora. Y latina normal, Latina. mayúscula. Por la indicadora del intervalo 0,2, por la densidad diferencial x. Entonces, esto básicamente va a ser el promedio, va a ser llamo i a x por la indicadora del 0,2 de x, y tomo el promedio de y, tomo y raya, como aproximación de esta integral, ¿sí? Por la ley de los grandes números, etc. ¿Qué significa hacer esto en la práctica? Me quedo solo con los datos los datos que están entre 0 y 2 hacen que esto de 0, o sea que, no, digamos, valen 0. O sea, no es que me quedo solo con los datos, perdón, me expresé mal. Los datos que no están entre 0 y 2, la variable in va a valer 0. Y en los otros va a valer x. ¿Sí? Eso es la cuenta que hay que hacer.
Acuérdense que ahí pueden usar mucho, digamos, las funciones lógicas. Si yo podría decir en R, si yo tengo X, yo podría decir que Y es qué cosa. Bueno, no es una flecha, es menor, guión. Que Y es X por X, sería así. Sería X menor a 2. Acá como es continuo, no importa mucho menor o igual. Y, bueno, no hace falta el paréntesis, pero lo voy a poner igual. Y, como era la Y, el O es la barrita, la Y era... Estoy para el INR. Tengo un bloqueo hoy. Ahí lo tengo que utilizar. El O es la barrita. El I. No los estoy volviendo a prueba, Realmente estoy en una laguna. No me acuerdo la verdad, pero ¿no puedes poner and en No es como un inglés? arquito, no es Sí, como un arquito, claro, es como esa, es como un signo que está en el teclado que no me acuerdo cómo, no sé cómo se llama, creo que el I o el O, no sé si te referís. qué vergüenza. Ah, sí, el AND, claro. El AND. El ampersand, que se llama. S, bueno, lo sigo acá. X mayor 0, cierro, cierro. ¿Sí? Entonces, y también existe la función AND y tiene como argumentos, ¿sí? las diferentes expresiones lógicas. Pero esto básicamente vale en realidad true para todos los X que sean menores a 2, y false para el resto. Esto vale true para todos los que sean mayores a 0 y false para el resto. Y todo esto con el AND vale true para todos los que cumplen las dos condiciones, o sea, los de acá, y false para el resto. Cuando yo ese vector lógico, que en realidad tengo acá, lo multiplico por un vector numérico, R automáticamente lo convierte a valores numéricos con la regla de true es 1, false es 0. O sea que los que cumplen van a dar X por 1 y los que no cumplen van a dar X por 0. Entonces me queda X cuando está y 0 en el resto. ¿Se entiende? Qué mal que estoy hoy. Perdón, Ale, entonces, perdón, pregunta. en los ejercicios de simulación, en el parcial se llegas a tomar, o sea, primero te explicamos por qué pensamos que se puede simular así, Claro, el procedimiento, la ¿por qué explicación. voy a hacer esto? Y después escriben el código y lo hacen. Ah, perfecto. Sí. Ahí, perdón, Matías, ahora te escucho, pero Matías que preguntó algo, ¿podés sustituir límites? ¿Lo contesté o lo preguntaste ahora? Decime, así te contesto. Y No, es de antes, antes de que pongas el menos infinito y más listo, infinito. Pero igual es un lío porque tenés que sustituir las X y todo eso. y tenés que hacer una sustitución, sí, que si vos querés pasar acá, ojo, acá no es que de límites infinitos no se pueda pasar a límites finitos, solo que son sustituciones más complicadas. Yo supongo que a lo que se refería primero Cecilia cuando decía que voy del 0 a 1, yo tengo para el 0 a 1 y mi integral va de 0 a 5, o de 2 a 5, seguramente algo así como, no sé, U igual 2 más X por no sé cuánto, ¿sí? O sea, una cosa por el estilo, me imagino, que era la idea. O sea, una transformación lineal. Es posible convertir límites infinitos en límites finitos, pero eso ya implica hacer alguna transformación más complicada, no una transformación lineal. Por eso, o sea, como poder se puede todo lo que sea matemáticamente válido, pero tampoco les voy a pedir cosas imposibles. Y este truco de usar los indicadores es bastante útil para recortar, digamos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Algo más de simulación? Sí, hay. ¿Algo más de esto? Muy rápido. Viste que te mostraste recién eso de cómo lo pondrías vos en R, que le pondrías I, bueno, la X, bla, bla, bla. Yo cuando lo pongo de esa forma, la verdad, no sé si es que soy de madera, que probablemente sea eso, pero me sale mal. Yo como que tal vez lo hago más largo y quiero preguntarte si... Vos decís primero cambiás por 0 los que no son, lo cumplen, y después... Perdón, no te lo escribo más o menos como yo lo hago. Yo, bueno, obviamente marco la función indicadora, explico las partes y a partir de ahí tomo
una de distribución uniforme, lo cual, viste, por medio de eso demuestro que la densidad no es 1 para el caso en cuestión. Entonces, a partir de eso, yo primero defino un vector uniforme de 100.000 datos Sí. y le pongo el máximo. El máximo, obviamente, va a ser a partir de la función de indicadora. Igual estamos hablando de un ejemplo distinto a este, ¿eh? No, porque yo acá estaba pensando en el caso de una normal, por ejemplo. Ok, listo. Y a partir de ahí armo bueno, o sea, le pongo lo de integración de la función a, por ejemplo, ¿no? Para definirla, y le pongo un for. Nada, me termina quedando más largo, pero a mí me parece más cómodo que hacer eso. Si funciona está todo bien, ¿eh? Además mi idea es no que lo hagan como a mí me gusta, como yo lo hago, que tampoco es necesariamente la manera más eficiente, sino que me interesa es que entiendan lo que están haciendo con R. Así que no, eso no es ningún problema, háganlo mientras funcione, háganlo como les parezca. Mientras funcione y tenga sentido. No me hagan como me hicieron una vez, que me respondieron no sabían cómo resolver el ejercicio y me respondieron usando el comando integrate de R. No, eso no lo hagan, ¿sí? O sea, siempre dentro de los límites de lo que estamos estudiando y de las técnicas que estamos realizando, no una función que ya hace un integral, ¿ok? Pero, dejando de lado eso, que por lo bueno, claro, por si alguien lo estaba pensando, háganlo como les parezca a ustedes mientras funcione, y como lo entiendan ustedes mientras funcione. Otra opción, en este caso, que vos decías que quiero ir, si yo tomo un uniforme 0,1, pero quiero un uniforme 0,2, es transformar primero el vector, que sería básicamente multiplicarlo por 2. Si partís un uniforme 0,1, al vector lo multiplicás por 2 y después tenés un uniforme 0,2. Y ya podés trabajar directamente con un vector que sabés que es uniforme 0,2. Eso, hagan lo que a ustedes les salga, les parezca y de la manera que mejor lo entiendan. Eso no es ningún problema. No es que espero que todos lo hagan de una manera, sino todo lo contrario. De hecho, si lo hacen todos de la misma manera es más sospechoso. Así que háganlo como les guste. No, perdón, yo porque ahora que dijiste eso de la función de integración, o sea, yo sí la uso. No me resuelve todo el ejercicio, pero le pongo integración, la flechita función A, y tipo defino la función A como el vector y... Yo digo una función que ya está incorporada en R, no una función definida por el usuario. Ah, menos mal, casi me No una función, vos porque definas una función me parece divino. Que vos definas una función, digo que hay una función de R que creo que se llama integrate o algo por el estilo, que básicamente es una función que viene en un paquete ya o que viene en el paquete base y que sirve para hacer integración numérica. Entonces, que no hagan eso, digo, que no agarren una función de R que ya existe y que en una línea resuelve el problema. ¿Se entiende? Ah, listo, no, bueno, gracias. Casi me muero de un ataque al corazón porque dije, no, lo hago todo así, pero está bien. Después en la vida sí usen la función de R que seguro funciona mejor. Depende, Martín. Depende de que tampoco pierdan una hora para hacer un ejercicio que se hacen 10 minutos. Pero bueno. Pero en serio, eso pasó. Por eso les digo. Tipo, escribo un código en R que estime un modelo lineal. Y me pone la función que estima el modelo lineal. No hagan eso. Pero bueno, ya está todo hecho también, así que... ¿De simulación algo más o pasamos a las 6? Sí, una última pregunta de simulación. ¿Vos preferís que te copiemos el código en la hoja? Ah, sí, o porque preferís que vayamos el tema es que el formulario no les va a dejar subir archivos de R. Entonces, si ustedes me lo copian en la hoja, pero, porque hay un tema ahí. No, o sea, no, ya sé que hicimos con esto. Igual, perdón, Ahora estaría yo bueno. lo pregunto. No, ¿saben qué? Copien un TXT tampoco sé si les va a dejar, porque si no les decía que lo suban en un TXT, pero si no lo copian en un archivo de Word. Eso. En un archivo de Word para que yo pueda copiarlo y pegarlo en un script de R. ¿No es más fácil sacarle una foto y meterlo en PDF? El tema es que yo prefiero por ahí testearlo que leer el código línea por línea. Entonces, si me sacan una foto, yo después lo tengo que tipear todo. Yo le voy a mandar un... Yo lo preguntaba por ese lado, porque Sí. la mayoría de los ejercicios de simulación, yo sinceramente los hago con 2 líneas de código cortitos, o 3 máximo, y salen los resultados. Si son 2 Así que yo no líneas, sé si... si son 2 líneas lo puedo mirar y no pasa nada. Pero si escriben algo más largo, son como 3, ponele. Pero si escriben un código un poquito más complejo, mándenme en un archivo de Word, que creo que es el que les va a avisar, el que les va a permitir
el forms, que en ese sentido es un bajón, que limite tanto. En un archivo de Word, pongan el texto, si yo después lo puedo copiar y pegar en un script. Sí, si son 2 líneas, bueno, no pasa nada. ¿Y de Word lo pasamos a PDF o en Word directamente? No, no, O capaz el Word porque yo necesito tener. El PDF a veces me va, según cómo esté compilado, a veces me va a dejar copiar texto y a veces no, a veces me lo va a copiar mal. por El eso archivo de Word yo preguntaba. directamente lo copio, en el script de R se pega sin formato, así que se lo puedo correr. Ok, en Word entonces, gracias. Yo después se mando un mail avisando eso, porque no sé si todos van a llegar a la clase. Bueno, pasemos a las 6, introducción a series de tiempo. Ahí teníamos, bueno, solución de ecuaciones en diferencia con operador lag, esperanza condicional y predictores, esperanza condicional y predictores óptimos. Tengo una pregunta de predictores. Sí. Cuando vos no o sea, no tenés que como iterar con valores que ya hiciste, o sea, que ya predijiste. Sí. ¿Está bien eso? Sí, porque en realidad es como una abreviatura en realidad, porque a vos te queda. Porque habíamos hecho el ejemplo que era como un AR1, en su momento todavía no habíamos visto el AR, pero vos tenías I sub t igual, qué sé yo, 0,2 I sub t menos 1 más epsilon t con este ruido blanco. ¿Sí? Y así vamos, bueno, yo tengo, si mi conjunto de predictores, ¿sí? Son todas las funciones de I0 hasta IT, mayúscula, ¿sí? Nosotros tomamos la esperanza condicional. Para IT más 1, para predecir a IT más 1, el predictor óptimo era la esperanza condicional de IT más 1, variable, condicional a todo el pasado. A y flecha. ¿Sí? Y eso daba 0,2, como IT más 1 es 0,2 por IT más epsilon t más 1, hacíamos todas las propiedades que terminamos llegando a esto. ¿Sí? Ahí habíamos usado varias propiedades de la esperanza condicional. ¿Cómo es el predictor de IT más 2? Bueno, como IT más 2 es 0,2 IT más 1 más epsilon t más 2, esto es, lo escribo un cachito así de paso repasamos las propiedades, es la esperanza condicional de IT más 2 condicional al pasado, hasta t, que es igual a la esperanza condicional de 0,2 IT más 1 más epsilon t más 2 condicional al pasado, que acá es linealidad simplemente, es 0,2 esperanza de IT más 1 dado pasado, más la esperanza de epsilon t más 2 condicional al pasado, que como es independiente de todos estos, es igual a la esperanza de epsilon t más 2, que es igual a 0. ¿Sí? Todo lo que hemos hecho. Y termina quedando solamente esta parte, esperen que esto está muy bien. Termina quedando solamente el 0,2 por la esperanza de condicional de IT más 1 al pasado. ¿Qué es esa esperanza? El predictor de IT más 1. Es el predictor de IT más 1. Entonces yo lo Ah, puedo ok. poner de dos maneras. Puedo poner que esto es 0,2 por el predictor de IT más 1 y dejarlo así. Y eso es lo que me da medio como una fórmula de recurrencia para la predicción. ¿Sí? Porque yo uso una predicción para calcular la que sigue. O puedo poner que esto es 0,2 por IT. Pero bueno, según la expresión que yo quiera. ¿Sí? O sea, las dos son correctas. En una es como que te da la fórmula, vos le pones el IT y te da. Y en otro caso es como la fórmula de recurrencia. Se suele usar estas fórmulas de recurrencia en realidad en el software. ¿Sí? Entonces es bastante práctico. Vos generás los primeros valores y después vas aplicando la recurrencia y te generas el resto. Pero bueno, esas recurrencias también uno les puede como buscar la solución, que es la solución de la ecuación en diferencias. Pero tu error cada vez va siendo mayor igual, ¿o no? Sí, claro. No hicimos el análisis, pero sí. Sí, lo que se llama la varianza del error es cada vez mayor. Muchas veces si usan... Después en algún momento yo voy a subir el video de R, porque ahora que vienen las vacaciones y por ahí tengo tiempo para algo, lo que vos te vas a encontrar siempre es que tenés, por ejemplo, las predicciones. Normalmente en los estacionarios lo que pasa es que la predicción se estabiliza. Entonces vos te encontrás, se grafica la trayectoria de la predicción, ¿sí?
y después se suele graficar como unas bandas de confianza, como es un intervalo para cada momento del tiempo, y entonces tenés que para la primera predicción, los valores, te está diciendo, bueno, con un 95% de confianza, en realidad la predicción está entre acá y acá. Después, con un 95% de confianza, la predicción está entre acá y acá. Después está entre acá y acá. Después está entre acá y acá. Después está entre acá y acá. Entre acá y acá. En algunos casos también se estabiliza la varianza, pero igual siempre va creciendo, y en algunos directamente explota. En los estacionarios, en general, se estabiliza entre ciertos valores. Porque así como dijimos que en los estacionarios la predicción a largo plazo es la esperanza, simplemente, porque es como usar un predictor constante, un predictor que no usa nada de la información, porque ya está muy lejos en el tiempo de esa información, la varianza también se estabiliza, ¿sí? Y en el fondo, a la larga, lo que te queda es como el intervalo de confianza de la variable, de la distribución de la variable. Es como que la única información que estás usando es la esperanza y la varianza del error. ¿Se entiende? Perfecto. Acá se ve Y así. Sí. una duda más, en el parcial, cuando tengamos que trabajar con los coeficientes de autocorrelación, las covarianzas y los coeficientes de autocorrelación parcial también, em, ¿tenemos que hacer todo el desarrollo de la esperanza de IT por IT menos uno, IT por IT, o tipo, si pongo la fórmula está bien? La fórmula de a qué te referís, la fórmula del R1. Las, las fórmulas en general. Básicamente, digamos, los ejercicios resuelven los más, como los resolvemos en clases, digamos. O sea, si quieren hacer la esperanza de un proceso, sí hagan esto de desarrollo 1, hago la distributiva, aplico, y bueno, esto es gamma 0, esto es gamma 1. Ese desarrollo sí, me interesa que lo hagan. De todas maneras, después es como que si uno hace esos desarrollos en forma genérica, uno tiene las fórmulas de cómo son los ρ en el AR1 y cómo son los alfa en el AR1. Pero sí me interesa que hagan, si les pido que hagan esperanza, varianza, etcétera, que hagan el desarrollo como hicimos en las clases prácticas. ¿Sí? Perfecto, 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 perfecto. ¿De las 6 algo más? Estamos. Por mí estamos. Nosotros se carga más H, se carga más 0. Si pide sacar las autocovarianzas, son todas. Entonces habría que también dar gamma H. Si pide sacar las 3 primeras, es otra cosa, pero si pide sería todas. O sea, resuelve Perdón. la ecuación y eso. Sí. Hay que resolver la ecuación cuando pedís gamma. Tenemos todas, sí. Como que le tenés que dar la forma general. Pero la fórmula general se puede resolver como si fuese una ecuación en diferencias, ¿o no? Sí, sí. Tenés y los primeros valores que sacaste los usás como condiciones iniciales. Es como Perfecto. por ejemplo, lo hicimos en la clase pasada. Estamos. Ale, lo último, ¿te interesa que te demostremos que haciendo manualmente la integral nos da lo mismo que nos da en R? No, pero si haciendo la integral fácil, sí, no pierdan tiempo haciendo la integración por partes en 15 pasos. Lo que sí por ahí es interesante es si quieren usar el comando integrate del R, o si pueden resolver la ecuación en el Wolfram Alpha o algo, la integral en el Wolfram Alpha y dicen, y el valor verdadero es tanto y medio tanto, está bueno. Si no pierdan tiempo tampoco con eso. O sea, si es una integral fácil, sí, si no, no se complica. O sea, no es necesario. Dale. No es necesario. Pero digo, como ejercicio igual está bueno cuando uno hace esas cosas, chequear a ver. Para también desarrollar una intuición porque yo les digo, bueno, esto tiende a, pero tiende a, ¿qué quiere decir? Que si lo hago con 100.000 datos me va a dar con un error promedio de 0,0001 o de 0,1. Entonces, como práctica, digamos, está bueno hacer siempre la comparación para desarrollar una intuición de qué tan precisas son las aproximaciones que dan los diferentes métodos. Lo mismo les digo cuando hagan, el numérico uno estudia el error, pero hay muchos métodos donde no, entonces está bueno desarrollar esta intuición. Bueno, de las 6 no sé si hay algo más, si no, vamos a la 7 y última.
Ale, yo de la serie tengo una pregunta. En cuanto a los procesos AR, ¿no? Si es un AR2, lo de la estacionalidad lo podemos ver mediante las condiciones de Yuri Walker. Sí. Si es un AR1, puedo ver lo de estacionalidad por el, creo que se dice el coeficiente de I sub t menos 1. Y después, si es un AR3 o un AR más grande, ¿qué es? Con las raíces del En polinomio de esos, operadores. claro, en esos no te queda otra que hacerlo con las raíces del polinomio característico. O sea, creo que no hay, o puede ser que haya para orden 3, pero creo que no hay, y si hay seguro no las vimos, condiciones en términos de los coeficientes para el AR3 y de mayor orden. ¿Sí? Ok, Eh, lo que sí, lo de las raíces, si querés, también lo puedes usar en el AR2 y en el AR1. Pero en ese caso tenés la opción con los coeficientes. perfecto. O sea, tenés las dos opciones y después la opción general solo va a partir de orden 3. Vamos. Bien. ¿Qué más de esto? O simulación. Es verdad que se puede simular cualquier integral con uniformes. A ver, técnicamente sí. Estoy pensando si solo, o sea, técnicamente sí con otros métodos. Lo que no sé es si cualquier integral se puede resolver con, ¿cómo se llama? Simplemente usando el teorema de la ley de los grandes números. Sí, Eh, yo busqué por quiero internet. pensar que sí, pero tengo miedo. Sí, decime. No, que yo busqué por internet simulación, o sea, integrales, resolver integrales usando simulación Sí. y, o sea, me ponía como un método general que era eh, a la integral, después multiplicarla por la resta de los límites, el límite superior menos el límite inferior, y así quedaba como una uniforme, digamos. Sí, el único problema que tenés ahí es cuando la integral es impropia, cuando tenés límites infinitos. O sea, integrales, Sí, ese sería el caso en que no se claro, podría hacer. si son integrales con límites finitos, ahí sí, ahí sí estoy seguro de la respuesta es sí. En el otro caso, tiendo a pensar que sí se puede, que es un eslogan conocido, pero no va a ser tan fácil y, o sea, no sé si hay un método, no sé si se puede dar una descripción general y tampoco estoy seguro de si realmente se puede. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Para el caso de límites finitos, seguro, sí, eso es eso que vos decís. Y si haces, por ejemplo, una cuadratura, creo que se dice así, cuadratura, ¿no? Que cambias los límites de integración y los pones entre 0 y 1, Ah, ahí no. puedes hacer... No, eso es una sustitución simplemente. Bueno, no sé, cuadratura yo le llamo las fórmulas de integración numérica, pero de integración numérica no, Sí, sí, las de numérico. o sea que cambias los límites de integración. Claro, pero sí, sí, como que le haces como haces la X menos no sé cuánto, dividido no sé cuánto, dividido. Claro, claro. Sí, es eso. Es básicamente el método general insisto, cuando los límites son finitos, sí, es esa sustitución lo que hay que hacer. ¿Ok? Acá Lourdes me Ah, pide ok, perfecto. el último de la guía 7 que es un arma. A ver. O sea, el último del ejercicio 1, ¿sí, Lourdes? El último del ejercicio 1. Sí, ese es el único arma 1-1 que hay. Una pregunta, porque ahora, ¿alguien se acuerda si ese no lo hicimos? Yo digo para no perder tiempo y ya, si ya Lo está hicimos en clase, desarrollado. me parece, ¿No ¿eh? lo hicimos hace 2 clases ese? Yo recuerdo que sí, pero no sé. A ver, esperen que me fijo. Porque creo que lo hicimos, no, la clase pasada hicimos el MA2, pero creo que lo hicimos la otra, la anterior, a ver. Esperen que me fijo en YouTube. A ver.
vectorial el miércoles 30 y el jueves 17. ¿No? A ver. Sí. No, hicimos uno para... no hicimos el mismo. Me parece que hicimos uno que no sé, lo debo haber inventado en el momento. No, a ver. No, para este es otro, este es un par 2. Sí, lo hicimos. Está en la clase del jueves. Sí, igual si tenés alguna duda puntual, pregúntame. Pero si no, digamos, está todo resuelto en la clase del 17 de junio de 2000. Bueno, sí, perdón, estaba leyendo el correo. Más o menos a partir del minuto 20 y pico, ¿sí? A partir del minuto 20 por ahí está desarrollado. Si igual. Sí, bueno, míralo. Si tenías alguna duda puntual, igual decime, pero si no, en la clase, o sea, que es la anterior no, sino la otra, en esa lo hicimos todo completo. Cualquier duda, igual después me escribís o me consultás. ¿Ok? Bueno, ¿qué más de este tema? De nada. ¿Hay algo más? Bueno, si no hay nada más, por mí estamos. Obvio que me pueden hacer consultas. Yo están tratando de mirar el foro, así que pueden hacer consultas si hay alguna duda. Ale, yo tengo una duda de la modalidad. ¿Va a ser igual que la anterior al final? Sí. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo. A las 11. Vale, ¿y cómo, Sí. cómo es el tema de las notas? O sea, ¿tienen que estar las notas para cierta fecha por recuperatorio o final o...? Sí, obviamente. Yo ahora, de hecho, ahora terminamos y me pongo a corregir parciales de estadística 2, porque tengo que tener los controles y encima son 1 millón los de estadística 2. No son 1 millón, pero más o menos. Yo cuando vea más o menos cómo vengo de tiempo, les digo más o menos para qué fecha va a estar y no son muchos los que van a tener que recuperar, porque, espero, pero el primer parcial les fue bastante bien. Espero que en este también les vaya igual de bastante bien o más. Y los que van a recuperar son los que no aprobaron, que son muy pocos. Y bueno, hasta ahora son muy pocos. Espero no llegue una sorpresa, obviamente, ahora. O sea, me muevo bajo esa hipótesis de que va a estar todo más o menos parecido al primer parcial. Y después los que quieran recuperar, si tienen un 6, un 5 para promocionar, si es que quieren, que tampoco es obligatorio, obviamente. Así que cuando vea más o menos cómo viene la mano, les digo, yo calculo que pienso en fecha de recuperatorio para final de la semana. Sí. Ahora, que está- Disculpa, sí, para promocionar hay que promocionar los 2 parciales, ¿no? para promocionar, claro, al final, sí, eso no sé si se lo dije, no, se lo dije ayer a los estadísticos, consulté, ahí en el departamento de matemática me dijeron que sí, que sigue vigente como el año pasado, como el cuatrimestre pasado, 2 7. Pero Ok, obvio, ok. que quiera recuperar un parcial que está con menos de 7 no hay ningún problema. Y tampoco es necesario, obviamente pueden rectificar tranquilamente. ¿Ok? Así que bueno, yo a las 11, un poquito antes de las 11, el lunes subo el enunciado, el link para el formulario para cargar, el coso, y tienen hasta las 2, como la otra vez, para resolver, escanear, fotografiar, armar todo y subirlo. ¿Sí? Cualquier duda, obviamente me escriban. Perfecto, mil gracias, Ale. Bueno, Bueno, suerte, porque no nos vamos a volver a ver o no. probablemente no, o sea, por ahí después si alguien quiere alguna consulta para el recuperatorio lo hacemos, pero bueno, lo más probable es que no, así que, bueno, un gusto, espero que les haya bien y además, bueno, ya no van a cursar otra materia más conmigo, así que les haya bien, obvio que cualquier cosa que necesiten, que les interese, muchas veces les surge alguna duda de algún... No quiere decir que los vaya a poder ayudar con todo, pero no hay drama. Saben que no les voy a contestar de inmediato, pero está todo bien. Y bueno, Gracias por todo, Ale. de nada, que anden bien, chicos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, suerte. Gusto. Muchas gracias, buen fin de. Gracias. Igualmente, buen fin de dentro de lo que puedan. Que anden bien.
Saludos, nos vemos. Suerte el lunes. Sí, Martín. No, no porque además no porque yo no soy actuario. A lo sumo me animaría con biometría, pero bueno, en este momento no. Bueno, que anden bien. Nos vemos. Bueno, me alegro. Suerte, que anden bien. Cualquier cosa igual nos hablamos. Sotel. Gracias, Ale. Yo soy Rafa, me puedo conectar recién, te agradezco la comprensión. Nada de nada, porfa. Muy bien. Cualquier cosa me escriben. Hasta luego. Dale. Nos vemos. Chau, chau.